Saludos hermanos, estamos en Apocalipsis capítulo 2, a partir del 18. Y hasta el 3, versículo 22. Como ven, es una porción amplia, no la vamos a leer, pero sí les pido que la tengan ahí y la puedan ir recorriendo en la medida en que yo me acerco a ella y sacamos algunas lecciones. Este mensaje lo he titulado Cristo llama a su iglesia a vencer. Las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, son las 7 iglesias que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis, no son simples evaluaciones antiguas de congregaciones desaparecidas, porque ninguna de estas iglesias ya existe como tal. Son la voz del Cristo resucitado hablando a iglesias reales, como eran estas iglesias, con problemas reales, en medio de presión cultural, tentación religiosa, sufrimiento y peligro espiritual. Y como dijimos en el primer mensaje y en la introducción, decíamos que sí, estas son iglesias reales que existieron. El mensaje fue para esos hermanos, pero es un mensaje que trasciende también para la iglesia de todos los tiempos, porque cuando las tomamos a todas y las juntamos, pues la iglesia de todos los tiempos, en cualquier época, de cualquier tamaño o tipo de iglesia que sea, se va a ver reflejada aquí. Y el mensaje es para entonces la iglesia de siempre y para los creyentes en lo individual. Esto es importante porque si decimos el mensaje es para la iglesia, sí, pero yo soy la iglesia. Por lo tanto, el mensaje que hay aquí, cuando el Señor dice y repite una y otra vez de una forma enfática y reiterada, lo que el Espíritu dice a las iglesias, cada uno escuche, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es lo que el Espíritu está diciendo a cada uno de nosotros. En estas 4 iglesias que nos restan, porque ya vimos las 3 primeras, llegamos hasta Pérgamo, encontramos 4 condiciones que todavía amenazan a la iglesia de Cristo. Y lo vamos a ver en las 4 iglesias que restan. En primer lugar, el peligro de una iglesia amorosa, pero tolerante con el pecado. Y un poco esta iglesia contrasta con la iglesia de Éfeso. Diríamos que es lo contrario. La iglesia de Éfeso no toleraba el pecado, pero una iglesia que había menguado en su amor. Ahora nos encontramos una iglesia que destaca por ser una iglesia amorosa, pero que es una iglesia tolerante al pecado. También nos encontramos con el peligro de una iglesia con reputación de que era una iglesia viva, era una iglesia activa, una iglesia impactante, esa era su reputación, pero realmente era una iglesia que espiritualmente estaba muerta. También nos encontramos con la belleza de una iglesia débil ante el mundo. Esta contrasta entonces un tanto con la anterior. Una iglesia que ante el mundo no era nada, era una iglesia prácticamente insignificante. Sin embargo, es una iglesia que destaca por su fidelidad ante Cristo. El peligro de una iglesia próspera, esa es la última, sería la iglesia de la Odisea, satisfecha, pero que era al final espiritualmente miserable. En todas aparece el mismo llamado a vencer. No vencer por la fuerza humana, sino permanecer fieles a Cristo en medio de la presión, el pecado, la apatía y la autosuficiencia. Si vamos a la primera iglesia, la iglesia de Tiatira, versículos 18 al 29, Cristo llama a vencer el compromiso con el pecado, porque este era el gran problema de esta iglesia. Tiatira no era una ciudad de las más importantes de Asia, no contrastada con otras de las que ya hemos visto. Es decir, no se asemejaba a ellas en ese punto, pero tenía una vida comercial intensa. Sus gremios comerciales probablemente implicaban comidas asociadas con prácticas paganas, idolátricas e inmorales. Y esto era algo que al parecer estaba impactando desde fuera, desde la cultura de la sociedad a esta iglesia. El problema para los creyentes era práctico y costoso, y era del día a día. Participar en esos gremios y en esas prácticas podía significar comprometer la fidelidad a Cristo.
No participar entonces podía implicar pérdida social y económica. Y eso es en una encrucijada donde nos encontramos los creyentes todos los días. Cuando nos desenvolvemos en una sociedad que está construida de espaldas a la Biblia, a sus principios y valores, donde, por ejemplo, un solo ejemplo es, las horas laborales cada vez son más, las demandas cada vez son más, cada vez menos tiempo para la familia, una sociedad consumista que su propósito es vaciarnos el bolsillo inmediatamente que se llena. Queda el domingo en el mejor de los casos, porque muchas veces estamos obligados hasta laborar los domingos, donde de tal manera la vida social, la vida familiar y la vida para congregarse los creyentes es cada vez más limitada y más desafiante. Pero es que hay otras cosas que son peor. Y es cómo nos invade la sociedad contemporánea con diferentes ideologías que compiten con los valores del reino de Dios. Y esto lo estaba enfrentando Tiatira, y lo que estaba pasando es que ellos estaban cediendo ante esos embates del mundo. Y por cuanto ellos estaban cediendo y seguían siendo una iglesia amorosa y seguían siendo una iglesia que destacaba por su actividad, por hacer muchas cosas, pero se habían convertido en una iglesia tolerante para con los valores del mundo que son contrarios a los valores del reino de Dios. Cristo se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego, que está diciendo, lo ve todo, lo sabe todo, y pies semejantes al bronce bruñido, que simboliza el Señor que es justo y que aplasta al culpable y al desobediente. Es una presentación judicial. Él está diciendo, yo estoy evaluando su comportamiento y no me voy a quedar tranquilo. Voy a actuar, si ustedes siguen, por ese rumbo complaciente. Él ve con pureza penetrante y viene con autoridad firme. La iglesia tenía muchísimas virtudes. Era una iglesia de obras, era una iglesia que hacía cosas buenas. Era una iglesia que destacaba por ser una iglesia amorosa, ya lo dije. Una iglesia de fe, lo pueden ir siguiendo ahí. Una iglesia servicial, una iglesia paciente. Miren cuántas virtudes, cuántas cualidades. Incluso dice que sus obras postreras eran más que las primeras. Era una iglesia que cada vez hacía más, trabajaba más. No era una iglesia fría ni inactiva, era una iglesia activa. Pero tenía un problema grave. Dice que toleraba a Jezabel. Los que han leído el Antiguo Testamento nos encontramos con una reina perversa que se propuso contaminar al pueblo de Dios y arrastrarlo a la idolatría, y se convirtió entonces Jezabel en un símbolo de maldad y un símbolo de oposición a Dios. Entonces no quiere decir que era una mujer que se llamaba literalmente Jezabel, sino que posiblemente era una mujer que se asemejaba a Jezabel en su comportamiento y consigo arrastraba a muchos y estaba confundiendo a muchos en su libertinaje. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Permitía la iglesia dentro de la comunidad una enseñanza que llevaba al pueblo de Dios al compromiso moral y religioso, pero ¿con quién? Con otros dioses falsos, con ídolos, con sacrificios a esos dioses falsos. Incluso arrastraba a los creyentes más débiles, al parecer, a no solamente la idolatría, sino también a la fornicación, a la inmoralidad sexual. Una iglesia puede crecer en actividad, y aquí tenemos un ejemplo, y aún así estar en peligro si tolera lo que Cristo aborrece. El problema no era falta de servicio, sino falta de santidad. Entonces nosotros no podemos evaluar la salud de una iglesia por la cantidad de personas que reúne, ni por el edificio, ni por la economía, ni por las actividades, ni por los ministerios, porque todo eso al final es insignificante para el Señor. Si detrás no hay amor a Él, como lo vimos por ejemplo con Éfeso, y en el caso de Tiatira, si no hay santidad, porque el Señor es el Señor Santo. Incluso la iglesia puede caer en el error de que haya mucho amor mutuo, pero ese amor termina siendo un falso amor, porque si no hay santidad,
no hay tal amor al Señor. Porque el amor verdadero va a estar equilibrado por la pureza de vida. Por eso una iglesia que dice amar a Cristo debe también velar porque dentro de ella no prolifere el pecado. Y ha de ser una iglesia que no acepta bajo ninguna condición el pecado, ni que la influencia del mundo, de su ideología, penetre a la iglesia. La tolerancia al pecado nunca es amor verdadero. Una iglesia puede tener ministerios, servicio, incluso creciente, crecimiento y buena reputación, pero si permite que el pecado sea normalizado, está desobedeciendo al Señor de la iglesia. Y a veces nosotros medimos la iglesia o nos medimos a nosotros mismos por estos estándares que son muy engañosos. Puede ser que todo vaya bien con nuestra vida económicamente, en salud, sin embargo no estamos agradando a Dios. Puede ser que una iglesia esté creciendo en número y en otras muchas cosas, en actividades y ministerios, no se traduce necesariamente a que Dios esté agradando con esa iglesia. Hay cosas que son centrales. Amor al Señor, pureza doctrinal, santidad de vida. Esas cosas son centrales. Cristo llama a su iglesia a ser dura. Es decir, Cristo no llama a su iglesia a ser dura y arrogante como tal vez se convirtió la iglesia de Éfeso, que vimos que el amor menguaba porque tuvieron que luchar tanto con las falsas enseñanzas que al parecer se fueron enfriando y se convirtieron en una iglesia dura. En una iglesia tal vez hasta cruel. Porque una cosa es tratar el pecado con severidad y otra cosa es seguir amando a las personas. Y porque te amo, no tolero el pecado. Y porque te amo y amo al Señor, no podemos tolerar que dentro de la iglesia penetren doctrinas erradas y comportamientos que no sean puros. Pero sí la llama a ser santa. La gracia no elimina la disciplina espiritual, el amor no cancela la verdad, la paciencia no debe convertirse en complicidad. Y esto eran cualidades de esta iglesia, pero que terminaban convirtiendo a esta iglesia en una iglesia permisiva, que estaba desagradando al Señor. Ahora, el peligro de la iglesia no siempre es el pecado tolerado. A veces el peligro es más sutil. Y vamos a la segunda iglesia, la iglesia de Sardis. Cristo llama a vencer la religiosidad sin vida. Y lo hemos expresado en esta iglesia de Sardis. Una iglesia que aparentaba vida, pero que en realidad estaba muerta. ¿Y quién es el que da el diagnóstico? ¿El mundo? Cristo da el diagnóstico. Y si ustedes van leyendo ahí, era una iglesia conocida. A veces nos preocupa mucho que la gente conozca la iglesia. Y que la iglesia tenga un impacto visible y que todos sepan de la iglesia. Sí, pero cuidado, es bueno que todos sepan de la iglesia, pero ¿qué van a conocer de la iglesia? Es preferible que la iglesia pase un poco inadvertida, pero que sea una iglesia que al final, allí, donde nadie la ve, donde no sobresale, esté honrando al Señor y esté siendo fiel al Señor. Que no una iglesia de mucha publicidad que todos conocen, una iglesia muy popular, pero que al final termina desacreditando el Evangelio, termina entonces desagradando al Señor. Y esa era un poco la iglesia de Sardis. Sardis tenía una historia gloriosa, pero en tiempo del Nuevo Testamento vivía más de su reputación pasada que de su fuerza presente. Qué triste es cuando una iglesia, un creyente, una persona está viviendo del pasado, de lo que hizo, de lo que hicimos. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cuántas cosas hicimos? Sí, pero ¿y ahora? Ese trasfondo ilumina la acusación de Cristo. Tienes nombre de que vives y estás muerto, le dice. Para los de afuera, eres una iglesia intachable, una iglesia gloriosa. Pero yo, que veo dentro,
Yo que estoy dentro de la iglesia, digo que no. Todo lo contrario, eres una iglesia muerta, le dice a Sardis. La iglesia parecía viva ante otros, probablemente tenía actividad, al parecer era una iglesia muy activa, tenía historia, tenía reconocimiento y apariencia religiosa, pero Cristo no evalúa como evalúan los hombres. No olvidemos eso, hermanos. Cristo no evalúa como evalúa a los hombres. Él dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando veo todo lo que haces, no me acaba de convencer. No me convence. Lo que haces no me agrada. No termina siendo adoración genuina para mí. Y esta es la reprensión de Cristo a la iglesia de Sardis. Y hay un llamado entonces urgente para esta iglesia. Le dice, sé vigilante, está alerta, está atento. Afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué le está diciendo? Vas en decadencia, vas en declive. Si no tomas medidas inmediatas, lo poco que queda con vida en ti, muere. Acuérdate, dice, guárdalo y arrepiéntate. Son varias exhortaciones de urgencia y que son solemnes para la iglesia. La reputación espiritual no equivale a realidad espiritual delante de Cristo. Cada generación de creyentes es responsable. ¿Recuerdan que hablábamos algo de esto y orábamos en el marco de los 70 años? Es bueno mirar al pasado. Fueron tiempos hermosos. Es bueno ver fotos, recordar tiempos esplendorosos de esta iglesia. Pero recordemos que al final terminamos siendo cada generación responsable de cómo actuamos nosotros delante del Señor. Porque los que ya pasaron, ya hicieron su trabajo, dieron cuenta a Dios. Los que estamos en esta generación, no podemos ni vivir del pasado, ni vivir de las apariencias. Tenemos que vivir de lo que estamos haciendo para el Señor y con qué motivación y con qué propósito lo hacemos. Porque ya vimos con la reprensión a la iglesia de Éfeso que podemos estar haciendo muchas cosas, pero si no es el amor al Señor lo que está motivando lo que hacemos. Por eso siempre me gusta llamar a la reflexión a los ministerios, a los proyectos que hacemos. Lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque lo hemos hecho siempre o porque tenemos que hacerlo? ¿O lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para el Señor, en obediencia a Él? Y con un propósito bien definido que es glorificarlo y compartir su evangelio. Porque terminamos siendo a veces creyentes que servimos en automático. Y ni siquiera nos detenemos a pensar si realmente lo que estamos haciendo está agradando al Señor. Y si es la motivación correcta, si son los intereses correctos. Una iglesia puede conservar el lenguaje correcto, las formas correctas y la memoria de un pasado fiel, pero estar espiritualmente dormida. Y eso es lo que estaba ocurriendo con esa iglesia. No toda actividad religiosa es vida espiritual. Eso es importante que nosotros lo recordemos. Y un poco que hablábamos de esto en el marco de la clase con el grupo que estábamos ahí. No es hacer cosas, decíamos, es una relación con Cristo. Porque ahí está la diferencia entre una relación con Cristo y una vida de religiosidad donde hago y hago y hago cosas que estoy acostumbrado a hacer. Aunque sean cosas muy valiosas, si no están hechas con el sentido, pues se convierte en algo frío y a veces hasta en una carga. No toda reputación es aprobación divina. No se trata de lo que otros piensen de nosotros. Se trata de lo que Dios piensa de nosotros y dice de nosotros. Una iglesia puede tener programas, historia, asistencia, música, organización, nombre, pero necesitar arrepentimiento, por ejemplo. A veces pensamos que el arrepentimiento es para los que conocen el Evangelio y han de arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento nos acompaña todos los días. La vida cristiana se fundamenta en arrepentimiento y fe. El justo por la fe vivirá. Y el arrepentimiento nos debe acompañar todos los días. ¿Por qué? Porque yo constantemente interactúo
con un mundo que es contrario, con una naturaleza que está en mí que es contraria al Señor y a su palabra. Por lo tanto, dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, está mintiendo y está haciendo a Dios mentiroso. Pero dice, el que confiesa su pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonar su pecado. Y está hablando a creyentes. No está hablando de pérdida de salvación y recuperación de salvación, pero está hablando de santidad, está hablando de pureza. Está hablando de comunión con Dios que no puede existir si no es cuando hay una vida de transparencia y de arrepentimiento genuino delante de Dios. Porque todos los días a esta mente llegan pensamientos perversos. Todos los días a este corazón toca a la puerta comportamientos, actitudes, pensamientos que no son correctos. Todos los días estas manos y estos pies tienen la inclinación de hacer lo que no está bien, que ofende a Dios. Y muchas veces ofende a Dios porque también destruye la vida de otros. Por eso tenemos que ir en arrepentimiento y fe al Señor una y otra vez. ¿Estamos viviendo de una comunión real con Cristo o de una reputación heredada? ¿Hay vigilancia espiritual, arrepentimiento genuino en nosotros, obediencia, dependencia o solo memoria de mejores días? ¿Será que estamos viviendo, como les decía, como en modo automático? Después de Tiatira y Sardis, el Señor nos muestra que la fidelidad no siempre se mide por fuerza visible. Y ahí tenemos a la insignificante, a veces pasada por alto, iglesia de Filadelfia. Una iglesia con la que Cristo se complace. Sin embargo, es una iglesia pequeña. Y miren, no podemos detenernos en todos los detalles, pero yo quiero que ustedes vayan contrastando. ¿Cómo contrasta esta iglesia de Filadelfia con otras iglesias que se han mencionado? Que eran iglesias de nombre, de reputación, seguramente más grandes, más esplendorosas en los recursos que tenían, tal vez con más historia que esta propia iglesia de Filadelfia. Esta es una iglesia que se describe como una iglesia débil, al parecer pequeña, de pocos recursos, insignificante a la sociedad o cultura que la rodeaba, pero era una iglesia perseverante y fiel. Cristo llama a vencer permaneciendo fieles en la debilidad. Y eso lo aprendemos de la iglesia de Filadelfia y el mensaje dirigido a ella. Era una iglesia pequeña, era una iglesia a los ojos de los hombres insignificante comparada con otras, pero era una iglesia fiel. No sé si ustedes han leído los libros de crónicas de los reyes en el Antiguo Testamento. A veces son libros tediosos, ¿verdad? Porque es tal rey y reinó tanto tiempo y lo asocia a veces con otros y lo que hicieron, los logros, y termina entonces un veredicto del Señor. Es interesante que a veces nos encontramos reyes que hicieron muchas cosas, que desde el punto de vista arquitectónico, social, económico, político, militar, tuvieron un impacto tremendo, pero el Señor termina dando el veredicto, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta es la constante de la mayoría. Sin embargo, hay algunos, los menos, donde lo que se habla de ellos es poco, reinaron poco tiempo o su impacto en comparación con otros fue mucho menos, pero el Señor les termina alabando porque fueron fieles. Entonces, una cosa es lo que se aparenta y otra cosa es lo que realmente se es delante de Dios, quien termina dando el veredicto final. Y aquí nos encontramos a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una iglesia con poca fuerza, como se describe ahí. No parece poderosa, influyente, ni socialmente dominante. Al parecer era una iglesia pequeñita, que pasaba por inadvertida. Sin embargo, no hay reprensión directa para ella. No hay un pero allí. El Señor no la juzga. Aparece más bien como una iglesia ejemplar. Cristo se presenta a esta iglesia como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia que sufría. Y era una iglesia que estaba sufriendo los embates de una comunidad judía que la aplastaba. De falsos judíos
que se decían tener la verdad, que menospreciaban a aquella iglesia por la fe que tenían en Cristo y le reconocían como el Mesías, la ridiculizaban y le hacían la vida difícil. Y por eso el Señor se presenta como el santo y el verdadero y el que tiene la llave de David. ¿Qué le está diciendo? Ustedes tienen la razón, no ellos. Yo sí soy el santo. Yo soy el verdadero. Ellos están en el error, esperando a un Mesías que ya pasó. Ellos creen que tienen las llaves del reino y están equivocados. Porque el que tiene la llave del reino soy yo. Y yo se la doy a ustedes. Por eso más adelante dice, yo soy el que abro y nadie cierra. Y yo soy el que cierra y nadie abre. Y hay algunos arrogantes que se creen que por su linaje o poderío o tradición tienen esa facultad. Están equivocados. Y el Señor es muy duro con ellos porque les llama que eran satánicos. Eran adoradores de Satanás al final. Porque ponían tropiezo a su iglesia, a esa iglesia pequeña. Y a esa iglesia que estuvo dispuesta a ser fiel y a pagar las consecuencias. Por eso el Señor es para con esta iglesia muy cercano y le hace promesas muy preciosas. Pero recuerden que está hablando a la iglesia de todos los tiempos. Una iglesia pequeña que resiste la maldad, que resiste el engaño de los falsos maestros, que no cede ante esa presión, aunque al parecer no tiene fuerza, tiene más fuerzas, porque el Señor está con esa iglesia. Cristo reconoce dos marcas fundamentales. Dice, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre en circunstancias donde no negar el nombre del Señor costaba caro. A diferencia de la primera, esta iglesia de Filadelfia no había cedido ante la presión del mundo, pero estaba sufriendo por ello. La fidelidad de una iglesia no se mide por su tamaño, sino por su obediencia a la palabra y su lealtad al nombre de Cristo. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la Biblia no hay detalles de cuántos miembros tenía ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento. No lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque eso no es relevante. No es relevante si son 20 o son 1000. Lo que es relevante es si son realmente fieles al Señor. Eso es lo que es relevante. Filadelfia tenía poca fuerza, pero tenía algo inestimable: perseverancia fiel, que es lo que el Señor espera de su iglesia al final. La iglesia fiel puede sentirse pequeña, limitada, vulnerable o poco influyente, pero Cristo no desprecia la poca fuerza cuando hay fidelidad verdadera. La eficacia del ministerio no depende finalmente del tamaño, la plataforma o el reconocimiento, sino de permanecer fieles a la palabra de Cristo y no negar su nombre. Ahí está la clave. Entonces otra vez nos equivocamos cuando nos preguntan, ¿a qué iglesia vas? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Están preguntando el edificio. ¿Y cómo es? Están preguntando de cuántas cosas hacen. ¿Y cuántas personas se reúnen? ¿Cuántos miembros tiene? No es eso lo que define a una iglesia. No es eso lo más importante. Ni siquiera son preguntas necesarias. Son preguntas insignificantes. ¿Es una iglesia fiel? ¿Es una iglesia que ama al Señor con todas sus fuerzas? ¿Es una iglesia que ama al Señor y lo expresa amándose unos a otros? ¿Es una iglesia que expresa humildad? ¿Es una iglesia que en su fidelidad está dispuesta a pagar el precio de decir, sigo a Cristo? ¿Es una iglesia que ama al Señor y porque le ama no tolera el pecado? ¿Y es una iglesia que no
tolera la falsa enseñanza, una iglesia celosa de la verdad. Eso es lo que tenemos que preguntar. Como alguien dijo, no busques la iglesia más cercana a tu casa, busca la iglesia más cercana a la palabra de Dios. Aunque tengas que viajar 3 horas, pero no te conformes a estar en un lugar donde se está entreteniendo a la gente, donde no se predica la Biblia, donde no se exalta a Dios, donde el hombre es el centro. Ese lugar no, aunque se diga ser una iglesia. Por último, hay una iglesia que está al final de la lista, que siempre recordamos ese nombre también, luego de Filadelfia, que nos muestra el peligro entonces opuesto de Filadelfia y contrasta muy bien con ella. Y es una iglesia autosuficiente y orgullosa, y es la iglesia de la Odisea. A diferencia de la iglesia de Filadelfia, y por eso es que Cristo llama a vencer a esta iglesia, a vencer la autosuficiencia espiritual y a realmente depender de Él, y a dejar a un lado el orgullo que tenía, de lo cual vivía y al final estaba muriendo. Fíjense, si van al mensaje de la iglesia de la Odisea, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras. Y fíjense que no halaga nada de esta iglesia. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y miren en qué se centraba esta iglesia, tú dices, no lo dice el Señor, lo dices tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y luego viene la sentencia del Señor. La Odisea era una ciudad próspera, era una ciudad conocida por su riqueza, su industria textil, su escuela médica. Y ese trasfondo ilumina un tanto la ironía con la que el Señor le habla a esta iglesia, porque le habla en un tono irónico. La iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero Cristo la veía de otra manera y le dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tibieza de la Odisea no debe entenderse como simple falta de emoción religiosa, sino como una condición espiritual inútil, indiferente y repulsiva. No era una iglesia perseguida, ni pobre ni débil, y ahí está el gran peligro. Era una iglesia que se sentía cómoda, era una iglesia que se sentía segura, y era una iglesia que la seguridad se la estaba dando no el Señor, sino lo que supuestamente ella tenía en sí misma. Era una iglesia acomodada, era una iglesia autosuficiente, autosatisfecha e incapaz de ver su verdadera condición. Por eso Cristo le aconseja comprar de él oro refinado y vestiduras blancas y colirio. Ahí todo hay un simbolismo. Cristo lo que está diciendo es, despójate de la confianza que tienes en ti misma y pon tu confianza en mí. Porque estás vacía por dentro. La iglesia necesitaba de Cristo aquello que creían tener por sí misma, verdadera riqueza. Se creían ricos y no tenían riqueza. Se creían puros y no había pureza en ella. Se creían tener verdadera visión y estaban ciegos. Por eso el Señor irónicamente le dice colirio, porque era una ciudad que era famosa por el colirio que producía, desde el punto de vista medicina, y le dice, pero ustedes están ciegos espiritualmente, necesitan ese colirio. Pero no para la vista física, sino para la vista espiritual. La autosuficiencia espiritual es una de las formas más peligrosas de pobreza delante de Cristo. Cuando una iglesia llega a poner su confianza en los programas que tiene, los recursos que tiene.
todo lo que han alcanzado, todo lo que han construido, ellos, olvidando que el crecimiento de una iglesia y de cualquier iglesia la da el Señor, el verdadero crecimiento. La Odisea no era peligrosa porque se sintiera necesitada, sino porque no sentía necesidad. Su mayor miseria era no saber que era miserable. Y uno dice, ¿cómo el Señor puede hablar de manera tan severa a una iglesia? A su iglesia. Y es que aquí olvidamos algo y tal vez esa severidad nos cuesta y nos choca porque vivimos en una sociedad de la excesiva tolerancia, donde decir la verdad es una ofensa. ¿Cierto o no? Porque es la sociedad de la excesiva tolerancia. Entonces nos choca que el Señor Santo, justo y bueno y bondadoso le hable a su iglesia, a la cual rescató a precio de sangre, de esta manera. Pero ¿saben por qué le habla así? Vayan otra vez al mensaje a la Odisea y miren lo que dice el versículo 19, después que le ha hablado con tanta severidad. Y esto aplica para todas. Y aplica para nosotros. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor no está odiando a su iglesia. El Señor está reprendiendo a su iglesia porque la ama. Así como el padre corrige y disciplina a su hijo, ¿por qué? Porque lo ama. El padre tolerante o alcahuete no ama a su hijo. En la realidad. Cuando usted ama a alguien y usted lo ve que va por el camino torcido, usted le habla y si le tiene que gritar, le grita, porque lo ama. Imagínense ahora en el terremoto. Si usted ve que su hijo, su amigo, su hermano, cuando está el temblor y las cosas derrumbándose, entra a buscar algo, como una historia que escuché de una muchacha que le pasó eso, estaban en la piscina, comienza todo a temblar, empieza a derrumbarse. ¿Saben qué hizo la muchacha? Entró a la zona de peligro a tomar el celular y una pared la aplastó. Por un celular. Si usted ve que alguien va al peligro, ¿qué usted hace? Usted se lo va a impedir con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque le ama. Entonces reprender, confrontar, alertar, corregir, no es falta de respeto. No es no ser tolerante. Es todo lo contrario. Si usted lo está haciendo por amor, es lo que se espera. Y aquí tenemos el ejemplo del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Da vuelta inmediatamente. Te lo estoy diciendo porque te amo. Y el versículo tan famoso, tan polémico, tan distorsionado, que es el versículo 20, Apocalipsis 3:20. Tan romantizado, pero cuando lo vemos en su contexto, entonces lo comprendemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es un versículo para evangelizar. Porque no es un versículo que está dirigido al no creyente, es un versículo que está dirigido a su iglesia. ¿Y cuál es la imagen? La iglesia ha dejado afuera ¿a quién? Al Señor de la iglesia. La iglesia vive complacida en sí misma, haciendo las cosas para sí misma, y el Señor y dueño de la iglesia está afuera. Y el Señor y dueño de la iglesia toca la puerta para que la iglesia le abra. Si otra vez me invitas y puedo pasar, otra vez voy a tener intimidad contigo y otra vez voy a caminar contigo y será muy diferente. Pero me has dejado afuera. El éxito externo puede ocultar una profunda necesidad espiritual. Una iglesia puede tener recursos, comodidad, organización, respetabilidad y estabilidad, pero carecer de dependencia viva de Cristo. Esta palabra confronta no solo a iglesias prósperas, sino a creyentes satisfechos consigo mismos.
cuando dejamos de depender de Cristo, cuando la oración se vuelve decorativa, cuando el arrepentimiento desaparece, cuando la comodidad gobierna, cuando confundimos recursos con vida espiritual, estamos cerca de la Odisea. Pero incluso aquí hay gracia. Cristo reprende, disciplina. ¿A quién? A los que ama. Su llamado no es destructivo, sino misericordioso. Le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, concluyo diciendo lo siguiente. Estas 4 iglesias nos ponen delante de 4 peligros permanentes para la iglesia de Cristo. Tiatira nos advierte contra el pecado tolerado. El Señor no tolera el pecado, porque la iglesia va a tolerar el pecado. No es posible. Sardis nos advierte contra la religiosidad sin vida. Podemos aparentar y no ser. Filadelfia nos anima a perseverar en fidelidad aún con poca fuerza. Si somos una iglesia pequeña, si somos una iglesia de barrio, si somos una iglesia de pocos recursos, eso no nos define. Eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es lo que Cristo piense de nosotros como iglesia. La Odisea nos advierte contra la autosuficiencia espiritual. Pero el centro del pasaje no son las iglesias al final. El centro siempre es Cristo. Cristo ve a su iglesia, Cristo conoce las obras de su iglesia, Cristo reprende su pecado, Cristo consuela su debilidad, Cristo llama al arrepentimiento y Cristo promete el reino a los vencedores, porque siempre hay una palabra para los que vencen al final de cada una del mensaje a las iglesias. Por eso el llamado final no es sean iglesias impresionantes, sino permanezcan fieles a Cristo hasta el fin. Ese es el llamado. Los vencedores no son creyentes sin lucha, no son creyentes sin debilidad o sin necesidad de arrepentimiento, son aquellos que por la gracia de Dios escuchan la voz de Cristo, se arrepienten, guardan su palabra, no niegan su nombre y perseveran hasta el fin. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.